en pruebas o en dolor te encuentras desmayar, habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser, si tan solo tienes fe en Él. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Cristo el Señor Jesús te invita a gozar de plena gracia y luz, de todo bienestar. Solo Dios podrá cambiar tu ser, si tan solo tienes fe en Él. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. En el día de hoy quisiera no tener una predicación como acostumbramos, sino tener una corta meditación de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué debemos hacer todos nosotros como hijos de Dios ante la situación que está viviendo el mundo, ante la situación que está viviendo nuestro país ahora?
enfrentándonos a esta pandemia, a este virus que ya ha cobrado la vida de muchas personas alrededor del mundo y en nuestro país también. Nuestro país no se escapa de esa realidad. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Qué hace la iglesia de Jesucristo? Quisiera, a mi corta reflexión, a mi corta meditación, ponerle el título de ¿le crees a Dios? ¿Le creemos nosotros a Dios? ¿Sabes? Hace mucho tiempo, en una ocasión, el Señor Jesús visitando a una familia muy querida, a María, a Marta, y a su hermano Lázaro, Jesús le hizo una pregunta a una de las hermanas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El libro de Juan capítulo 11, versículo 40, registra esta pregunta interesante que Jesús le formula a la hermana del difunto Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta situación. Creerle a Dios. Creerle a aquel quien ha prometido no abandonarnos, no dejarnos solos, no abandonarnos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa y dice la palabra que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿le creemos a Dios? Tú que me estás viendo, tú que estás de aquel lado, ¿le crees a Dios? Es cierto que Dios va a cuidarnos, es cierto que Dios va a cuidar a su iglesia, a su pueblo, a ti, a mí, en medio de esta situación, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta desconfianza, en medio de tanta desinformación, en medio de tanta inseguridad en que vive la gente ahora mismo, de no saber qué hacer ni a quién acudir. La pregunta de Jesús vuelve y toma vida, cobra vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En muchas ocasiones el pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, se vieron al borde del peligro, al borde de la muerte, se vieron perseguidos, se vieron en situaciones difíciles, se vieron en situaciones que humanamente era imposible salir de ellas, pero se mantuvieron refugiados en Dios, mantuvieron la fe y la esperanza en Dios. Y vemos cómo Dios actúa y libra a su pueblo, libra a sus siervos de situaciones difíciles. Quisiera ponerte solamente dos ejemplos de lo que estoy diciendo, para que entendamos y veamos si es importante que nosotros le creamos al Dios al que nosotros decimos servir, para que nosotros veamos y entendamos si es importante creerle al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ha dicho, nos ha prometido no dejarnos y no desampararnos. El primer ejemplo que quiero ponerles a ustedes está en el libro de Primera Reyes. Si pueden acompañarme, el libro de Primera Reyes, el capítulo 17. Allí se registra la historia del profeta Elías. Cuando
Él predice la sequía que iba a azotar al pueblo, la nación. La sequía llegó, la hambruna llegó, la escasez llegó, todo se terminó, todo se perdió. Aparentemente no había esperanza ninguna de sobrevivir, no había de dónde agarrar. Sin embargo, Dios cuidó, Dios protegió al profeta Elías de una manera impresionante, impresionante. En este capítulo 17 de Primera de Reyes, desde los versículos 1 hasta el 10, vemos cómo Dios, en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en medio de la situación que se estaba viviendo, porque no había nada, no había absolutamente nada, Dios cuida de su siervo Elías. En los versículos 1 a 10 vemos la providencia, la provisión de Dios para su siervo. Elías tomaba agua del arroyo. A Elías, de manera sobrenatural, de manera increíble, la palabra de Dios registra que cuervos lo alimentaron, lo cuidaron. Y cuando todo se terminó, cuando el arroyo se secó, cuando la última gota de agua corrió por el cauce del arroyo, Dios hace que Elías se mueva hasta Sarepta, a casa de una viuda que lo sustentó, que lo cuidó, que le dio comida, compartió la comida que esta viuda tenía. Más adelante, entre los versículos 11 al 16 de este libro, capítulo 17 de Primera de Reyes, viendo la historia del profeta Elías, vemos la obra de un Dios extraordinario, vemos la obra de un Dios maravilloso, vemos la obra de Dios cuidando a su siervo. En medio de la escasez, en medio de que no estaba lloviendo, en medio de que ya el arroyo, los arroyos, los ríos se habían secado, a pesar de que ya no había nada verde, de que el campo no estaba produciendo, de que no quedaba absolutamente nada, vemos cómo Dios sustenta a su siervo. El profeta fue saciado, fue sustentado como Dios se lo había prometido. Pero además de eso, como si todo esto fuera poco, la viuda y su hijo no pasaron hambre. No pasaron hambre. Dios proveyó el sustento día tras día. La harina y el aceite en casa de la viuda nunca cesaron. La provisión, la protección de Dios siempre estuvo presente, aún en medio de esta situación difícil, aún en medio de esta situación que parecía que no había esperanza. Dios fue fiel. En medio de esta situación, Elías, aquella viuda y el hijo de esta viuda vieron la gloria de Dios, vieron la mano poderosa de Dios actuando en favor nuestro. Y cuando la cosa parece ponerse todavía más negra, más oscura, porque llega un momento en la narración, en el capítulo 17, donde el hijo de esta viuda muere. La cosa aquí parece ponerse más difícil, más densa. Pero aún en medio de esa situación, el varón de Dios, Elías, clama a Dios: Señor, pero esta viuda que me ha estado sustentando, esta viuda que me ha estado cuidando, le vas a hacer morir a su hijo, la vas a poner a sufrir. Y es allí cuando Elías clama y le ruega al Señor que devuelva el alma de este jovencito. Y la narración, la palabra de Dios dice que aquel niño volvió a la vida y aquella mujer, aquella viuda, reconoce
la obra de Dios en el profeta Elías. Reconoce que Elías, dice el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquella mujer glorificó el nombre de Dios, aquella mujer glorificó el nombre de Jehová, porque reconocía que Elías realmente era un varón de Dios, un profeta de Dios. Aunque no he leído así el versículo, solamente leí un solo versículo, pero lo que quiero señalar aquí es, en este capítulo 17, Primera de Reyes, vemos cómo Dios cuida de su siervo Elías, cuida de la viuda, cuida de su hijo, en medio de una situación difícil, en medio de la escasez, en medio de la sequía, a pesar de que todo se había secado, a pesar de que no había absolutamente nada, ni Elías, ni esta mujer, ni su hijo pasan hambre. Dios los cuidó, Dios los protegió, Dios suplió para ellos. Lo que a mí más me llama la atención y lo que más me conmueve es que a esta mujer la harina y el aceite nunca le faltó. Dios dejó ver su gracia, dejó ver su misericordia, dejó ver su gloria para con esta mujer y para con su siervo Elías. Nosotros que confiamos en el Señor, nosotros que esperamos en el Señor, muchas veces vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, por situaciones donde vamos a atravesar por, como dice el Salmo 23, aún por valles de sombras de muerte, vamos a atravesar quizás por problemas financieros, problemas familiares, problemas de muchísimas índoles. Pero aún en el problema más agudo, aún en la escasez más profunda, aún en medio de la situación más terrible que parezca que podamos estar pasando, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios nos muestra su gloria, tal como se la reveló a Elías y a esta viuda. Que en medio de la situación que estaban pasando, en medio de la hambruna, en medio de la sequía, en medio de este problema, Dios mostró su gloria, sustentando a su siervo, sustentando a esta mujer, sustentando a su hijo. Y aun cuando la situación parecía ponerse más oscura, aún allí Dios mostró su gloria, resucitando al hijo de aquella mujer. Esto es un ejemplo que quiero poner. Esto es un ejemplo que quiero poner. Dios le había prometido a Elías que lo iba a cuidar. Y Elías confió en Dios. Elías le creyó a Dios. ¿Y de qué manera? Vemos de qué manera Dios cuida de su siervo. El mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que le proveyó a Elías, aún de una manera increíble, de manera sobrenatural, porque usar cuervos, aves de rapiña, para dar de comer a su siervo, esto demuestra que Dios no necesariamente tiene que seguir los patrones normales y naturales para cuidar de ti, para cuidar de mí, que soy su hijo. Dios usa el medio, Dios usa el método, que Él entienda, que Él crea. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él cuida de sus hijos. Si Él cuida de las aves, como dice un viejo himno, cuidará también de ti. Que le dijo a los discípulos, miren las aves del cielo, miren las flores del campo, que ninguna de ellas trabaja, ninguna de ellas teje, ninguna de ellas hace nada. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta, las sustenta. ¿Qué no hará con nosotros? Y espero que a ninguno de nosotros Dios nos diga hombres de poca fe. Pero Él ha prometido cuidar de cada uno de nosotros. Él ha prometido cuidar de sus hijos, aún en el desierto más caliente, aún en la situación más difícil. Nosotros podemos ver la gloria
de Dios. Elías le creyó a Dios. Dios lo cuidó, Dios lo sustentó. Un segundo ejemplo que quiero poner acerca del cuidado de Dios, acerca de la protección de Dios, es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que va rumbo a la tierra prometida. Llega un momento en que llegan al mar, frente al mar Rojo. Faraón había salido persiguiéndolos con el fin de alcanzarlos, con el fin de hacer presa de ellos, de quizás asesinarlos a todos, o tal vez hacerlos esclavos de nuevo, capturarlos a todos y regresarlos a Egipto, a que siguieran con la vida de servidumbre, de esclavitud que habían llevado. En medio de esta situación, y acompáñenme al libro de Éxodo, en esta ocasión, capítulo 14, donde se registra lo que quiero señalar. En medio de esta situación, con el ejército egipcio, con el faraón, con todo su ejército detrás del pueblo de Israel, con el mar de frente, es decir, estaban entre la espada y la pared, no había salida, no había por dónde salir. Aún allí Dios muestra su gloria. Aún allí Dios cuida de su pueblo. Allí se registra lo que pasó los israelitas al verse entre la espada y la pared, al verse perdidos, comienzan a reclamarle a Moisés. No había sepulcros en Egipto donde si moríamos nos podían sepultar allí. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para morir aquí? El varón de Dios, Moisés, clama al Señor. Y Moisés, confiando en que Dios lo respaldaría, confiando en que Dios estaba con él, Moisés confiando en que Dios no lo abandonaría, Moisés confiando en que había tenido un encuentro con el gran yo soy, se atreve a decirle a los hijos de Israel: no temáis, estad firmes, versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Moisés estaba seguro de que Dios estaba con él, y aún en medio de esa situación difícil que parecía imposible salir, Moisés estaba confiado de que Dios lo iba a ayudar. Aún en medio de esa situación difícil que parecía que el fin había llegado, que parecía que todos iban a perecer ese día, que todos habían llegado al final, Moisés está confiado de que Dios está con él, de que Dios lo respaldaría. Entonces, Moisés clama al Señor, y me llama poderosamente la atención la respuesta que le da Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Iglesia de Jesucristo, en medio de esta situación difícil, en medio de esta hora de prueba, en medio de esta calamidad, en medio de este desastre, en medio de esta pandemia, no es tiempo para la iglesia de rendirse. No es tiempo para la iglesia de Jesucristo echarse a un lado, cruzarse de brazos, llorar. Es tiempo de la iglesia marchar. Quizás hay cosas que ahora mismo no podemos hacer, como juntarnos como siempre acostumbramos, los domingos,
o cualquier otro día de culto, quizás no podemos juntarnos, dadas las circunstancias que estamos enfrentando, pero aún en medio de esta situación, la iglesia de Jesucristo debe marchar hacia adelante confiando en que Dios nos respalda, confiando en que Dios está con nosotros. Dile al pueblo que marche. La iglesia de Jesucristo debe marchar triunfante aún en medio de esta situación en la que estamos viviendo. Tiempos difíciles, como dije ahorita, tiempos de incertidumbre donde la gente no sabe qué hacer, tiempos donde hay mucha información, pero tú no sabes cuál es verdad, cuál es falsa. Es tiempo de que la iglesia marche y es tiempo de que la iglesia, más que nunca, confíe en Dios su Señor. Decía que le titulaba mi reflexión, ¿le crees a Dios? Elías le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. Dios libró al pueblo de Israel de una manera poderosa y sobrenatural. Ese mar rojo fue abierto de manera sobrenatural y poderosa y el pueblo de Israel cruzó en seco. Todos conocemos la historia. El pueblo cruzó en seco y del otro lado cantaron el himno de victoria. Glorificaron el nombre de Dios. Del otro lado cantaban alabanzas al Señor. Del otro lado cantaron con alegría, llenos de júbilo, confiando en Dios, dándole gracias al Señor por la victoria que habían obtenido ese día. ¿Y nosotros qué? Dije que Elías confió en el Señor, le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. ¿Y nosotros hoy qué? En esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Dios le prometió a Elías que lo iba a sustentar, que lo iba a cuidar. Dios le dijo a Moisés que estaría con él, que lo iba a respaldar. ¿Nosotros qué? ¿Qué hay para nosotros? ¿Le creemos a Dios? Moisés escribió un salmo. Sí, Moisés. No solamente David escribió salmos, muchos otros escribieron salmos. Moisés escribió un salmo, el Salmo 90, donde él dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En medio de esta situación incómoda que estamos viviendo, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, quizás muchos de nosotros nunca antes habíamos tenido que enfrentarnos a un toque de queda, por ejemplo. Quizás muchos jóvenes no sabían qué era esto, de qué se trataba esto. Algunos sí sabíamos, teníamos la idea de qué se trataba, pero quizás muchos nunca le había tocado vivir una situación como esta. Pero en medio de esta hora de prueba, iglesia, querida familia, queridos hermanos, es tiempo de creerle a Dios. Moisés dijo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué es un refugio? Es un lugar seguro, es un lugar fuerte, es un lugar donde cuando viene una tormenta, cuando viene una situación difícil, la gente acude para guardarse, para protegerse, para salvar la vida. Nuestro Dios es nuestro refugio, es nuestro socorro. Moisés lo escribió y lo dejó escrito en este salmo. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios cuidó a su pueblo en la antigüedad. Dios puede cuidar y guardar a su pueblo hoy.
Basta con que tú y yo le creamos. Y si el Salmo 91 es un salmo precioso, es un salmo poderoso, es un salmo que nos llena de esperanza a los hijos de Dios. El Salmo 91, el Salmo 91, el salmo que le sigue a este 90, es poderosísimo. Hoy día mucha gente tiene la Biblia abierta en este salmo como un amuleto. Incluso la página de la Biblia hasta ha cambiado de color. Pero el Señor allí describe lo que va a pasar con aquella persona que confía en Él. Dice Dios en su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, y ahí está la clave del asunto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sigue diciendo, en algunos versículos más adelante, voy a leer algunos versículos así salteados, dice, entre otras cosas, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Oyó bien? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y este salmo sigue diciendo tantas verdades hermosas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Y escucha lo que sigue a continuación. Ni plaga tocará tu morada. Promesas de Dios para su pueblo. Promesas de Dios para ti. Promesas de Dios para mí. Y yo pregunto de nuevo, ¿las creemos? ¿Le creemos a Dios? Dios ha cuidado a su pueblo desde siempre. Dios ha cuidado a su iglesia como a la niña de sus ojos. Dios ha cuidado a su pueblo desde siempre. Y en medio de esta situación, ¿nos va a cuidar Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede guardar a su pueblo. Yo creo que Dios puede cuidar a su pueblo. Yo creo que Dios puede seguir siendo ese refugio, ese castillo fuerte en el cual nosotros podemos descansar seguros, en el cual nosotros podemos refugiarnos. Y Dios es tan maravilloso, Dios es tan fiel, que aún a nosotros nos toque partir de esta vida, dice su palabra, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque Dios es fiel, Dios es fiel. Basta que nosotros le creamos. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Iglesia, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de depositar nuestra confianza en Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles. Quizás hay muchos hogares donde hay escasez ahora mismo. Quizás hay mucha gente que ante esta situación que estamos viviendo no puede salir como de costumbre a trabajar, a ganarse su sustento, a ganarse el pan de cada día. Pero Dios suple, Dios todavía suple. Dios cuidó a Elías en medio de la escasez. Lo sustentó, lo cuidó en la casa de la viuda. Nunca se terminó la harina y el aceite. Y ese Dios que cuidó a Elías es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío, al que tú y yo servimos cada día. El Dios que libró a su pueblo de morir en manos del ejército de Faraón es el Dios que te cuida a ti, es el Dios que me cuida a mí. Basta con que nosotros le creamos.
Basta con que nosotros depositemos nuestra confianza, nuestra seguridad en Él. El mundo, la República Dominicana, está viviendo una situación difícil, una situación que creo que no habíamos vivido nunca antes. Esto es algo nuevo para muchos de nosotros que no habíamos vivido cosas como esta, cosas semejantes. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es nuestro pastor, Él nos cuida, Él nos protege. Basta con que nosotros confiemos en el Señor, basta con que nosotros depositemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, en el Dios que libró a su pueblo. Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Él sigue siendo el mismo Dios. Y Dios puede abrir el mar otra vez para que su iglesia, para que su pueblo cruce en seco. Yo lo creo, no sé tú. Yo lo creo. Yo he decidido creerle a Dios. En medio de esta situación, yo he decidido creerle a Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a cruzar de brazos? ¿Te vas a sentar en un rincón a llorar, desesperado, sin saber qué hacer? Hay que tomar las medidas del lugar, claro está. Obedecer las autoridades, hacer lo que se nos dice. Pero en medio de esta crisis, en medio de esta situación, no se nos debe olvidar, hermanos y amigos, que Dios aún está en su trono, que a Dios no se le escapa nada. Dice su palabra que ni un pelo de mi cabeza cae al suelo sin que Dios lo sepa y sin que Dios tenga el control. Una hoja de un árbol no cae al suelo sin que Dios tenga el control de esa situación. Y como ha dicho nuestro pastor Tito, le decimos cariñosamente, a Dios no le sorprendió esto. A Dios no le sorprendió el coronavirus, a Dios no le sorprendió el COVID-19 o como se llame, a Dios no le sorprendió, Dios sabía que esto iba a ocurrir. Y yo confío en que el Señor nos va a guardar a todos y cada uno de nosotros. Yo confío que Dios puede librarnos de cualquier situación por dura que parezca. Él sigue siendo Dios. Su poder no ha cambiado. Su poder es el mismo. Su misericordia es nueva cada mañana. Lo dice su palabra. Nos toca a nosotros confiar. Nos toca a nosotros creer. Nos toca a nosotros depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que dijo, no te dejaré y no te desampararé. Así que, iglesia, mi llamado para ti, mi llamado para los amigos que nos están viendo, mi llamado para nuestros familiares que nos están viendo, creámosle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar en Dios. Él es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Dice Él en su palabra que mejor pasan el cielo y la tierra antes que su palabra deje de cumplirse. Y yo creo eso. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Así que finalizo mis palabras diciéndote, dándote aliento, dándote ánimo, dándote esperanza. Dios aún está en su trono. Dios tiene control de toda situación que ocurre en tu vida, en mi vida, en el mundo. Dios es fiel. Creamos al Señor. Confiemos en Él. Confiemos en su palabra. Y ahora más que nunca, iglesia, busquemos su rostro en oración. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos la gloria de Dios. Elías la vio,
Israel vio la gloria de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor, las ovejas de su prado. Nosotros también podemos ver la gloria de Dios. Pero es necesario, como dice el primer versículo del capítulo del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Metámonos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Hagamos morada allí. No nos dejemos mover por las situaciones. Nuestro Dios es fiel y es hora de que nosotros creamos más que nunca en Él. Te pregunto de nuevo, en medio de esta situación, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de toda la crisis que estamos viviendo, ¿le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? Yo he decidido creerle a Dios. ¿Y tú? Te dejo con esa pregunta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Creámosle a Dios, creámosle al Señor, creámosle a Dios. Él es fiel y es verdadero y poderoso. Su poder no ha cambiado, su poder no tiene límites. Él sigue siendo Dios. Dios te bendiga.